de Génova, de los astilleros genoveses, donde Ansaldo había realizado las últimas pruebas de sus reforzamientos, aunque la nave carecía de los pesados cañones que hubiesen sido indispensables para mantener a raya a sus perseguidores. A mí me parece escuchar todavía el tintineo del telegrafista del Morro de Santiago cuando dice: la flota ha zarpado, se ha sentido un profundo cañoneo, ya no se siente nada, han roto el bloqueo. Pero la realidad era otra muy diferente. El comandante Díaz Moreu, alcanzado por los buques norteamericanos e impotente para seguir combatiendo contra ellos, dio orden de virar hacia la playa, junto a la desembocadura del río Turquino, abriendo las válvulas de fondo, con objeto de asegurar la pérdida completa del crucero y evitar la entrega del último buque de la escuadra española al enemigo. Todo esto ocurría a la 1:15 de la tarde. En 4 horas se perdieron 29.000 toneladas en buques y más de 112 cañones, produciéndose 323 muertos y 151 heridos. Las bajas americanas consistieron únicamente en un muerto y 2 heridos del crucero Brooklyn. De los datos obtenidos con posterioridad al combate se supo que el número de impactos registrados fue de 123 en los buques españoles, frente a 64 en los americanos. Si todo ello se compara en relación al número total de disparos efectuados por ambos bandos, así como a la orientación del sol y a la posición favorable de la escuadra americana, se deduce que la puntería de la artillería española fue sensiblemente superior, aunque de nada le valió. No fueron realmente los artilleros americanos los que decidieron la victoria, sino el triunfo de sus potentes cañones y corazas, y el buen hacer de sus maquinistas, especialmente los del Oregón, que se acreditaron de excelentes. En cuanto a la idea de escapar de noche, que se había contemplado en varias ocasiones, se había convertido en irrealizable por la utilización permanente de proyectores eléctricos en la escuadra americana, que se situaba de noche a solo 2 millas de la entrada del puerto, sin estar amenazada por las baterías costeras españolas. Cualquier intento de salida se hubiera traducido en el naufragio del buque guía y en la varada y destrucción de los demás, aparte de una pérdida probablemente superior en ahogados y desaparecidos. Tras el combate naval, los náufragos alcanzaban los arrecifes en una situación lamentable. La mayor parte de ellos, heridos y semidesnudos, fueron hechos prisioneros bien por las partidas cubanas del general Cebreco, que se encontraban cerca, bien por los tripulantes de los botes americanos que se dispusieron para recogerlos. El comandante del acorazado Iowa, Evans, relata así la llegada a su barco del capitán Eulate, comandante del Vizcaya. Había vertido mucha sangre y sobre su cabeza tenía un pañuelo empapado en ella. Saludando con gran dignidad, desprendió su sable del cinto y besándolo reverentemente, con los ojos llenos de lágrimas, me lo entregó. Tan hermoso acto jamás se borrará de mi memoria. Apreté la mano de aquel valiente español y no acepté su sable. Entonces un sonoro y prolongado hurra salió de toda mi tripulación, interpretando mis sentimientos. En ese preciso instante, una formidable explosión anunciaba el fin del Vizcaya, hundiéndose para siempre. Los jefes y oficiales americanos se comportaron correctamente durante aquella jornada con los prisioneros españoles, colmando de atenciones personales a los supervivientes y evitando en lo posible manifestaciones de júbilo que pudieran doler a los marinos españoles. La totalidad de estos, unos 1.700 prisioneros, fue trasladada a los Estados Unidos, concretamente a Portsmouth, Norfolk y Annapolis. Desde allí siguieron con natural ansiedad los acontecimientos de la guerra, cuyo fin se aproximaba.
Supieron que en la tarde del 3 de julio entró en Santiago la columna de 3.500 hombres que mandaba el coronel Escario, y que había sorteado todo tipo de dificultades que a lo largo de 180 kilómetros le habían presentado las partidas cubanas de Hernández Ríos y Estrada, compuestas por 800 hombres. Herido el comandante en jefe del ejército español en Santiago, general Linares, asumió el general Toral el mando accidental en la defensa de la plaza, pero la salida y posterior destrucción de la escuadra eliminaron toda esperanza a los soldados españoles. La presencia de la columna de Escario y sus soldados solo sirvió para que quedaran comprendidos en la capitulación y para que aumentaran las privaciones y el hambre en la ciudad. El 16 de julio, el cuarto cuerpo de ejército español se rendía en Santiago a los norteamericanos junto al Árbol de la Paz. El general Shafter ignoró la colaboración cubana en todos los combates terrestres. Y ni siquiera Calixto García fue invitado a presenciar el desfile con que se solemnizó la entrega de la ciudad a los americanos. Posteriormente se perdieron algunos días en comunicaciones diplomáticas entre Madrid y Washington encaminadas a aclarar algunas de las condiciones impuestas por los vencedores. Se forzó la capitulación de Manila y la ocupación de Puerto Rico por el general norteamericano Nelson Miles. Puerto Rico nunca se había rebelado contra España. Pasó a poder de los Estados Unidos sin que su pueblo apenas hiciera ningún esfuerzo ni por seguir siendo español ni por ayudar a la derrota de los españoles. El 12 de agosto quedaba establecido el armisticio que suponía el final de la guerra. Y a finales de ese mismo mes cesaban totalmente las hostilidades, comenzándose la evacuación del ejército español de las poblaciones importantes de Cuba, que eran ocupadas por tropas cubanas o norteamericanas. Coincidiendo con esas fechas se produce la anexión de Hawái a los Estados Unidos. El 10 de diciembre de aquel año de 1898 se firmaba en el Ministerio de Negocios Extranjeros de París el Tratado de Paz, por el cual España perdía la soberanía de Cuba, Puerto Rico, Guam, el archipiélago de las Marianas y las Islas Filipinas. A los cubanos no se les invitó a enviar representantes a la conferencia, y España, con Montero Ríos a la cabeza de su delegación, pudo así vengarse de sus antiguos súbditos, manifestándose de acuerdo en que se les excluyera. El 1 de enero de 1899, en el Palacio de los Gobernadores Generales de La Habana, se protocoliza el acto solemne por el cual dejaba de existir la soberanía española en la isla de Cuba, tras 406 años de permanencia, y empezaba la de los Estados Unidos. La guerra había durado 113 días, y la acción militar de los Estados Unidos provocó en Norteamérica un estado de exaltación imperialista y anexionista. Habían vencido a una potencia europea, que si bien ya no representaba una seria amenaza, era todo un símbolo. Los Estados Unidos emplearon por primera vez en la historia medios de comunicación visual como el cinematógrafo, relatando con las victorias militares los aconteceres de la guerra, que bautizaron con el nombre de la espléndida Guerra Chica. En estos primeros tiempos del cine mudo, el mensaje era sencillo: escenas familiares y de soldados que después de intervenir en combates regresaban victoriosos del frente y eran recibidos como héroes.